Bienvenido a todos a nuestro estudio de la lección de escuela sabática a través de tu programa Palabras de Vida en la Crisis. En esta semana estaremos estudiando la interesante lección de el llamado a estar firmes. El llamado a estar firmes. Así que no te pierdas ni un minuto esta interesante lección. Estamos, amigos, hermanos, con la lección número ¿qué? Ya la número 12. Estoy terminando el material. Sí. Tomando en cuenta que este folleto tiene 14 lecciones. O sea, en el año a veces hay una de las lecciones que se extiende más. Que se extiende, exacto, para poder completar el ciclo. Exactamente. Completo. Y esta lección número 12, de las 14 lecciones que estaremos estudiando ahora, ya completando las demás, es el llamado a estar firmes. Me parece una lección bastante interesante y vamos a usar uno de esos llamados a estar firmes, que será la oración. Y ahora vamos a orar entonces antes de iniciar el estudio. Muy bien, oramos. Padre, gracias por tu bondad, tu misericordia. Gracias por el privilegio de compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que sean las palabras tuyas las expuestas en este momento y no la nuestra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El texto para memorizar. Antes de comenzar, quisiera agradecer a algunos hermanos que hemos tenido contacto, que están apoyando el programa de manera muy especial. Siempre hay un grupo que es como la membresía fiel que apoya a este canal, y damos las gracias por su sintonía, por su apoyo, y oramos por ustedes. También ustedes oren por nosotros para que el Señor nos siga dando el privilegio de continuar haciendo este trabajo. Entonces, el llamado a ser a estar firme. A estar firme. El llamado a estar firme. Y el texto de memoria se encuentra en el libro de Efesios capítulo 6, versos 10 y 11. Efesios capítulo 6, versos 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Vístanse. Vístanse. Hay un capítulo en el conflicto de los siglos que se llama las asechanzas del enemigo, que lo relaciona mucho con eso. Casi siempre cuando uno piensa en las asechanzas del enemigo, uno piensa como en cosas extraordinarias. Y Salomón dio una advertencia: cazadnos vosotros las zorras pequeñas, porque ellas son las que echan a perder ¿qué? Todo el rebaño o toda la manada. Hay una de las parábolas de Jesús que habla de minar la casa. Sí, así es. O sea, Mateo capítulo 24, los últimos versos de Mateo 24, creo que lo primero de Mateo 25. Muy bien, entonces, qué interesante que nosotros podamos ver a través de Efesios cuáles son esta lección, podamos trabajar un poco lo que son las estrategias de Satanás para destruirnos. O sea, cuando yo leí esto por primera vez, yo realmente me quedé asombrado, porque muchas veces uno lo que anda buscando son cosas como, wow, como catástrofe, impresionante. Y muchas veces las catástrofes simplemente son el resultado, el derrumbe de la casa, la explosión. Claro. Pero antes de que haya la explosión, tiene que colocarse la dinamita. Y pequeñas, en cantidades. Exacto. Pequeñas y en cantidades, o sea, pequeña una aquí, una allá, otra allá, mina la casa completa, y cuando vienes a darte cuenta, ¡boom!, se ha caído todo el edificio. Por permitir pequeñas cosas que son las que hacen que el cristiano no se dé cuenta que su casa, su vida espiritual, su relación con Dios
está siendo destruida poquito a poquito. Ok, vamos a utilizar la parte de la lección del sábado para trabajar un poquito esto, porque ya en la lección completa no hay como una lección que nos ayude a determinar cuáles son estas artimañas del enemigo para destruir la vida espiritual en todo el sentido de la palabra. Y cuando hablo de la vida espiritual es en la relación matrimonial, en las amistades, en el trabajo, donde quiera. Porque el resultado al final es el mismo. Sí, claro. Es destrucción. Lo primero que Satanás procura, una de sus primeras estrategias es que tú no ores Es lo primero. Que no tengas tiempo. para orar. Que no es que no tengas tiempo, es que tú entiendas, porque todo está acá. Sí. Tú entiendes que está muy apresurado y que tienes demasiadas cosas que hacer y no puedes sacar un momento especial para la oración. O sea, el que no ora, decía Martín Lutero, ya está vencido. Ya está vencido. O sea, Simple. impresionante. O sea, Sí. cuando tú sales de tu casa, no de tu casa, no, porque esa no es la expresión. Cuando tú te levantas de tu cama y sales de la habitación, sin encomendarle tu vida al Señor, como que el volver y hacer como devoción se hace difícil. Sí, sí, hay que aprovechar inmediato. Usted abre los ojos, cayó de rodillas ante el Señor. Y necesitamos hacer una costumbre de ello, Exacto. para que de manera automática, inmediatamente abro los ojos, lo primero que la mente tiene que decirme es de rodillas. Jesús dijo, oréis para que no entréis en qué. En tentación. ¿Se acuerda la primera herramienta para no entrar en tentación? Orar. Orar. Sí. El enemigo dice, si logro que él no ore, mis tentaciones lo van a qué? A vencer. A vencer. Wow. Entonces lo primero es eso. Lo primero es orar. El problema no está afuera, ¿Ves aquí? es dentro. Así mismo. Muy bien, la primera estrategia es no orar. Segundo, no leer la palabra. Ujú. La hermana va dice en ese capítulo que tú puedes orar mucho, pero si no estudias, dice ella, luego dejará de orar. Sí. Si lo único que hace un cristiano es orar, muy pronto Dejará de estudiar la Biblia. dejará de hacer. Cristiano que no ora, cristiano que no estudia la Biblia, entonces está a merced de lo que él quiera. Claro, porque no estás recibiendo de Dios la voluntad y tampoco está entregando a Dios su voluntad. Entonces, la Efesios 6:11, que creo que es el El verso de memoria. 10 y 11, dice que nosotros para poder mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo, tenemos que ponernos la armadura de Dios. ¿Y cuál es con qué resolvió Jesús las tentaciones con relación a Satanás? Así Según está el escrito. capítulo 4 de Mateo. Como está escrito. Ay, ¿cómo fue que le respondió? Escrito está. Escrito está. Entonces, si Satanás logra que tú no estudies la palabra de Dios, tú no puedes responderle escrito está. Ujú. Hay algo bastante interesante en las respuestas de Jesús y siempre van relacionados con las escrituras. Ujú. ¿Cómo lees? ¿Cómo está escrito? ¿Qué dicen los profetas? Así está escrito. Simple. O sea, ¿por qué Jesús podía decir eso? Porque él sabía lo que decían los profetas, sabía lo que estaba escrito, él sabía de cómo se leía y él sabía cuál era la palabra de Dios. Entonces, tres cosas que el enemigo hace. Una, que no ores, que no estudies la palabra y que tú creas lo que tú quieras. O sea, que tu manera de pensar es tu base. Y otra muy importante, y es que él hace que los que no hacen esto, su religión consiste en señalar a otros. Enseñará a otros y en no testificarse ni predicar de... Bueno, el caso es que si tú no oras ni lees, no hay forma de cómo predicar, porque no puedes dar lo que no tienes. Y cuando oras y lees la palabra de Dios y te nutre de lo que Dios ya ha expresado y ha dicho, es automático, es como dijo Jeremías, tengo como un calor, como un fuego. Yo no puedo retener. Yo no puedo retener. Entonces eso mismo va a pasar en la vida del cristiano. Seguimos entonces. Domingo, terminología de batalla. Pablo usa en el capítulo 6 de Efesios, ya en las últimas partes de la carta a los Efesios, una terminología de batalla, De guerra. armadura, espada, escudo, yermo, un sinnúmero de terminologías que son propios De un soldado. de un soldado que está en la guerra. Hay un refrán muy popular aquí en República Dominicana, decir que, ¿cómo se llama? Camarón, no. ¿Cómo no? Guerra avisada. No mata soldados. Y si lo mata, Es por descuidado. muy bien. Y el soldado que se duerme en la batalla
va a ser víctima del enemigo. Va a ser víctima del enemigo. Bueno, entonces habría que aclarar algo interesante. Pablo usa lenguaje de batalla por la razón de que se está en una batalla. O sea, y es real. O sea, Total. esto no es ficticio. O sea, lo que nosotros estamos librando es la mayor de las batallas, que es la batalla espiritual. O sea, quien no está consciente que está en una batalla espiritual, no hace esfuerzo por ganarla. No porque no está consciente de No que está consciente de en lo una que está. batalla. O sea, si tú estás en la guerra, cuando tú vas a la guerra, tú sabes que tú tienes que cuidar cada movimiento y tienes que estar tan apertrechado, ¿así que se dice? Apertrechado, sí. con pistolas, con granadas, Sí. con todo Con toda la armadura con todo necesaria. para enfrentar al enemigo. O sea, si tú no tienes eso, en un momento de la batalla la puedes perder. Total. Sería mucho más fácil perder la batalla si tú estás desarmado y estás descuidado de tus deberes como combatiente. Como guerrero. Entonces lo que Satanás quiere y ha logrado en muchos círculos cristianos es el descuido espiritual del cristianismo para que no tengan noción alguna de en qué tipo de batalla. Por está. eso la iglesia cuando era perseguida prosperaba más. Sí, Que pero cuando, estaba atenta. que cuando prosperó a nivel, vamos a decirlo así, mundanal. Dice el hermano Juan en el conflicto de los siglos, en el capítulo La fe de los mártires, que mientras la iglesia era perseguida y habían mártires, los cristianos aumentaban en una proporción impresionante. Claro. Entonces Satanás dijo, voy a cambiar de estrategia, voy a dejar de matarlo, voy a darles honores y posición mundanal. Se acabó el fervor. Eso permitió que la iglesia cristiana, en vez de seguir creciendo, entrara en un proceso de descrecimiento Espiritual. espiritual, total. Y una cosa lleva a la otra. Cuando hay un descrecimiento espiritual, también hay un descrecimiento corporal de miembros. ¿Por qué hay un descrecimiento de esto? Y eso se ve mucho en las iglesias modernas. Iglesias que son muy modernas, tienen mucha pantalla, mucha música, traen muchos artistas de renombre, pero cuando tú vas a los bancos están vacíos. ¿Por qué? Porque el culto de Dios, la adoración a Dios no tiene nada que ver con cosas ficticias. De hecho, en medio de la naturaleza, en medio y sabes que ahora que digo esto, me recuerda en la iglesia que prediqué la semana pasada. Una iglesia que grande, una buena estructura, pero estaba haciendo un calor infernal. Sí, ellos tienen aire, pero no había energía eléctrica en ese momento. Y decía yo, ¿cuál sería la diferencia entre una iglesia que adora a Dios debajo de una mata de mango en esta hora y en este calor, a nosotros que estamos adorando en estas paredes tan bonitas, pero con un calor que los hermanos no podían aguantar? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que los que estaban debajo de la mata de mango estaban mucho mejor. Y posiblemente adorando a Dios con mucho más fervor. Porque no es templo. Nosotros necesitamos sacarnos de nuestras mentes que la iglesia de hoy en día son paredes, bajo ninguna circunstancia. La iglesia de hoy en día son almas sometidas a la autoridad de Dios. Cuando estamos en conflicto y que entendemos que estamos en guerra, nuestra actitud es diferente. Y ahí entramos a la parte del martes de el conflicto de los siglos en la carta de Pablo. ¿Dónde estaba Pablo? Pablo estaba preso. En las cartas de Pablo. O sea, cuando nosotros leemos las cartas, las epístolas y las cartas, nosotros pensamos que lo están escribiendo de una oficina. Porque quienes la exponemos desde una comodidad, manito. Claro. Desde una tremenda iglesia que usted dice como con aire central, aquí como nosotros estamos en medio de la naturaleza, tranquilo. Cuando esto se escribió, era el resultado de una experiencia de persecución. Total. O sea, los discípulos escribieron bajo persecución continua. Todos ellos fueron mártires. El único que murió de muerte natural fue porque lo desterraron, que fue Y Juan. no fue porque no lo hubieran Y no fue porque intentado. no lo intentaron más. Porque Lo intentaron matar. ¿Y de qué manera? Total. En una olla de aceite hirviendo. Sí. Todos los demás lo decapitaron, incluyendo a Pablo. Claro. O sea,
Cuando Pablo escribe con la certeza del tiempo final que le tocó vivir. Porque Pablo vivió el tiempo final de él. Exacto. O sea, Pablo estaba viviendo los últimos días de su vida. Y se entregó tanto a esta obra para que el Señor viniera pronto, pues era su anhelo, que ellos vivieron una intensidad, lo hicieron con una intensidad tan fuerte que predicaron en el mundo conocido de su época. Y nuestro gran interés debería ser mayor que el de Pablo hoy, el de que Jesús venga pronto. Okay, pero yo a veces me pregunto, ¿por qué nosotros hablamos tanto del Evangelio y no pasa lo que pasaba con ellos? Bueno, por lo mismo que dice, nosotros hemos empezado a predicar un evangelio desde la comodidad. A tal punto hemos llevado ese evangelio de la comodidad que ha crecido en una manera vertiginosa el evangelio de la casa a través de las redes sociales. Antes de la pandemia no había tanto culto en las casas. Cuando digo culto en las casas es que las personas se quedaban, ya no van a la iglesia, sino que ahora se quedan en la casa y empiezan a escuchar temas que no son malos. Exacto. Son buenos, pero el nivel de comodidad al que hemos llevado el evangelio es el menor esfuerzo posible. ¿Serio? A lo que Pablo nunca escatimó ¿Esfuerzo? cualquier esfuerzo para hacer lo que tenía que hacer a nivel de evangelio. De evangelizar, de llevar la palabra de Cristo. Entonces deberíamos nosotros, en medio de ese conflicto que se presenta en las cartas de Pablo, deberíamos nosotros saber que lo que Pablo está presentando allá, lo que Pablo está presentando ahí, ese gran conflicto cósmico que empezó en el cielo y que está a punto de terminar, y que nosotros somos una parte, no como espectadores, sino que somos una parte central en ese conflicto y que debemos de empezar a batallar en él. Así es. No desde afuera, Él escribió, sino en él. A Timoteo le escribió diciendo en la segunda carta, capítulo 4, creo que versículo 3, todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y eso que le está enviando una carta a Timoteo. A Timoteo, sí. O sea, mira, mi hijo, todo el que quiera vivir piadosamente Va a padecer persecución. Ah, pues ahí viene una pregunta. ¿Y por qué no estamos perseguidos entonces? Está la respuesta en el mismo verso. ¿Por qué? No estamos viviendo piadamente. Simple. Estamos acomodando nuestro modo vivendi al mismo modo vivendi de los impíos. No representamos oposición para ellos. No, porque de hecho... Ni nuestro discurso afecta a sus intereses. Para nada, Entonces, pues no tienes razón para perseguirnos. nada. Pero ¿qué sucedía con Wow. Pablo? Que él afectaba los intereses de manera directa. Como hablábamos en la lección anterior. Y todos los intereses. ¿Qué sucede con el Evangelio? Jesús nunca siquiera referirse a los gobiernos de su época. O sea, Jesús nunca juntó a sus discípulos y dijo, miren, el gobierno romano está haciendo esto y esto y esto está mal y necesitamos... Jesús nunca lo hizo. Sin embargo, el gobierno romano sentía hacia Jesús una especie de amenaza. Jesús para el gobierno romano era una amenaza, porque no solo concitaba multitudes, no solo reunía gran cantidad de gente, sino que lo que él profesaba hacía que la gente hiciera un cambio tan radical que ya no necesitase del gobierno romano. Y los gobiernos me pueden dominar a mí en la medida que yo necesito de él. Es simple. O sea, si yo no necesito del gobierno para nada, el gobierno no tiene incidencia en mí. Porque cuando el gobierno me dice, haga tal cosa, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que hacerlo? No tengo que hacer eso. Ahora bien, si yo dependo del gobierno para vivir y el gobierno me dice, tiene que hacer otra cosa, dependo del gobierno, tengo que arrastrar. Eso es lo que sucede con la vida cristiana, a tal punto que
cuando Amán ve a Mardoqueo, ve el estilo de vida de los israelitas, va donde el gobierno, o sea, va donde el rey, le dice, esa gente no benefician en nada. ¿Eran revoltosos? No. ¿Hacían huelga? Tampoco. ¿Hablaban en contra del gobierno? No. Bajo ninguna circunstancia. Pero no dan beneficio. En problema civil no había problema, pero su manera de pensar, su manera de vestir, a donde ellos van, el tipo de cosas que hacen, el gobierno no se beneficia de eso. Todo el que quiera vivir piamente padecerá persecución. Bueno, seguimos la otra lección entonces, pues si no, imagínate. De pie en el antiguo campo de batalla, y tenemos ahí Efesios capítulo 6, verso 10 al verso 20. Sí. Hay unos versículos allí que menciona este versículo, capítulo 6, diciendo que, por ejemplo, en esta versión que yo tengo, dice, porque no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritu maligno de los lugares celestiales. O sea, el apóstol Pablo está haciendo un llamado en estos versículos a que miremos cuál es la realidad del conflicto. Mi lucha no es contra hombres. No. O sea, nosotros no tenemos problemas, o sea, nuestra lucha no tiene que ver con hombres de carne y hueso, es superior. Es superior a eso. O sea, los espíritus, lo que nosotros entendemos, bueno, el hombre es una marioneta utilizada por los espíritus. Eso es interesante. O sea, es interesante saber que nuestra lucha es contra la cabeza del que gobierna los poderes políticos de este mundo. O sea, quien gobierna Estados Unidos no es John Biden, porque John Biden y su gobierno es administrado, es gobernado, es dirigido por espíritus de demonio. Y nuestra lucha es contra esos espíritus de demonio. Lo que sucede es que esos espíritus de demonio inciden en los gobiernos del mundo para luchar contra el cristianismo. O sea, todo lo que los sistemas hacen nunca será beneficiado, y en eso tenemos que estar claros. Total. Y si nosotros vemos que eso de algún modo nos está afectando como cristianos, lo que tenemos que ver es que detrás de ello hay unos espíritus de demonios que me están observando a mí. Están luchando en contra de mí. Y no son ellos. Como el Señor le dijo a Pedro, aparte de mí, Satanás. Sí. Ahí el Señor no estaba viendo a Pedro. No, que no lo vio. No, o sea, es Satanás que te estaba influenciando. Por eso, cuando veamos que alguien nos está de algún modo tratando de estorbar espiritualmente lo que estamos haciendo, yo no quiero utilizar la palabra estorbar, porque puede ser otra cosa. Pero cuando nosotros veamos que nuestra fidelidad a Dios, la obediencia a Dios, está siendo interrumpida por elementos sociales, sepamos que no son los hombres los que están actuando. Bueno, ahí hay algo interesante, y es que esa relación con Dios puede estar siendo interrumpida por un elemento religioso, dirigencial, que puede ese elemento religioso y dirigencial estar siendo usado por Satanás. Entonces ahí entra el punto al que has bien explicado. No necesariamente tengo que ver al dirigente, al presidente de asociación, al pastor, al presidente de campo, no. Porque es posible que Satanás esté hablando por medio de él. Pues Pedro era el mejor amigo de Jesús. Y si dividimos la iglesia, organizamos la iglesia y ponemos a Pedro dentro de una de las responsabilidades dentro de la iglesia, Pedro estaba en la conferencia general. Hoy Pedro sería, ¿cómo se llama? Posiblemente Mark Feeling. T. Wilson, Mark Feeling. Por ahí anda la cosa. Ok. Dios libre a que Satanás lo use a ellos, ¿verdad? Señor lo libre. Pero estaríamos hablando, imagínate, uno de esos grandes dirigentes siendo usado por Satanás. ¿Quién me librará a mí de eso? Wow. O sea, tener las armaduras. Nosotros dijimos algo feo. Tener las armaduras. O sea, nosotros estamos diciendo que, que dentro de la organización adventista no hay nadie que no pueda hacer de algún modo, en algún momento determinado. Eso no quiere decir que es una constante. No quiere decir que sea una constante, porque no fue una constante en Pedro. En Pedro no fue una constante. Exacto. Ni ninguno de los otros tampoco. Que se equivocaron, sí.
Pero ¿cómo yo no ser afectado por por una de esas equivocaciones con lo que tiene que ver en asuntos de mi fe y de mi deber como cristiano? Por eso el hermano Joven en el libro de educación dice que nosotros no podemos ser ¿cómo se llama? Meros reflectores. Meros reflectores del pensamiento de otro. Y ahí entramos en un grave problema que tenemos nosotros como adventistas. Y es que nos casamos, nos bautizamos y amamos a un predicador favorito. Y todo lo que diga, y como menciono uno, como menciono el otro, todo lo que diga David Gay, lo creo a ojos cerrados. Todo lo que diga Esteban Borg, lo creo a ojos cerrados. Todo lo que diga Alejandro Bullón. Todo lo que diga Bullón, lo creo a ojos cerrados. Ojo abierto. Necesitamos tener ojo abierto para, sin importar quién lo diga, decir, ahí hay herejía, ahí está Satanás, está influenciando un espíritu maligno. ¿Cómo yo sé eso? Alimentándome de la palabra. Leyendo esto. Simple. No es escuchándolo a ellos como yo me alimento espiritualmente. No bajo ninguna circunstancia. Escuchándolo a ellos yo puedo tener información. Y puedo inclusive tener una inquietud sobre un estudio bíblico. Exactamente. Pero mi fortaleza, mi firmeza, yo no la saco de lo que ellos me dicen, porque lo que ellos me están dando es algo que ya digirieron. Sí, total. Y que posiblemente lo hayan digerido de otro. Y yo lo que estoy es rumiando una información requete rumiada, pasado de un estómago a otro, y cuando llegue a mí ni siquiera Tiene sabor ya. el espíritu principal de la información no está llegando donde mí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Seguimos entonces. Pues, Lucha contra los poderes del mal, y creo que ya trabajamos esa parte. Trabajamos y está en Efesios capítulo 1, verso 21, como habla de todo principado, de toda autoridad, de todo poder, de todo señorío y de todo nombre bajo la sombra. Está en Efesios capítulo 3, verso 10, los principados y las potestades. Y termina en Efesios capítulo 6, verso 2, hablando de los principados, potestades, los gobernadores de este mundo de tinieblas, malos espíritus en los aires. Mira, aquí hay una legisladora moralmente intachable, pero apoya la agenda LGBT y el aborto. Sí. ¿Cómo tú puedes congeniar una cosa con la otra? O sea, una mujer con una familia, entre comillas, honorable. Ella es una mujer que nunca se ha escuchado un escándalo de corrupción ni nada. De hecho, es una de las legisladoras más respetadas en el Congreso. Mas, sin embargo, apoya la agenda LGBT y el aborto. Exacto, porque... ¿Cómo alguien vestido de moral puede ser un instrumento de Satanás? Sencillo, porque el libro Evento de los últimos días, en los últimos engaños de Satanás, capítulo titulado Los últimos engaños de Satanás, dice que Satanás falsificará la venida de Jesús, pero su tono de voz, su manera de todo lo trabajar, imitará. será algo tan tierno, tan maravilloso, que la gente será influenciado por eso. Eso es un engaño. Y es el engaño de Satanás. Cuando hablamos de engaño de Satanás, no estamos hablando de la totalidad de la mentira, No. y de forma brusca. No. El engaño es una mezcla total. Mira, yo el otro día pensaba en algo con respecto a mi experiencia espiritual. Yo decía, wow, me cuesta, porque el engañado le cuesta reconocer el engaño. Sí, claro. Está engañado. Le cuesta, o sea, no, cuando de algún modo ya el Señor le hace abrir los ojos y dice, wow, me equivoqué. Por tantos años me equivoqué, estaba equivocado durante tantos años. Es como tener tú la capacidad de decir, oye, me equivoqué, necesito cambiar de rumbo. Al final de esta lección yo quiero animar a mis amigos y hermanos que si hay alguna verdad que está impactando tu vida, sobre la cual no conocías, y que el Señor te está diciendo ahora en tu corazón que debes cambiar de rumbo, que como has vivido no es la manera en que debes vivir, sino de otra, que le des oportunidad al Espíritu Santo de trabajar en tu vida para que puedas estar firme contra las acechanzas del enemigo. Amén. Dios te bendiga. Firme hacia adelante, huestes de la fe. Dios te bendiga.